Mi padre solo me dejó un pequeño terreno en medio de un vasto campo. Pero poco sabía yo que ese pequeño terreno se convertiría en la chispa que encendería una brutal guerra dentro de mi familia. El día que falleció, yo todavía estaba ahogada en dolor. Sin embargo, mis hermanos ya se habían reunido en secreto, susurrando sobre revisar el testamento. Dijeron que nuestro padre debió haber estado confundido. Esa tierra, afirmaron, debería haber ido a otra persona. Con sonrisas falsas en sus rostros, me metieron un documento vago en la mano y susurraron: «Solo fírmalo. Esto es lo que papá quería antes de morir». Pero no firmé. Y desde ese momento en adelante, ya no era parte de la familia. Cuando él aún estaba vivo, mi padre poseía 6 parcelas de tierra agrícola, la base completa de nuestra granja familiar. Esas parcelas alimentaron a toda nuestra familia durante más de 3 décadas y todos siempre creyeron que algún día la tierra se dividiría equitativamente, o según las contribuciones, como lo veían mi mamá y mis hermanos mayores. Nunca tuve ninguna ambición hacia esa herencia. Solo me importaba un terreno, el 6º, escondido al borde de la granja, con un pequeño arroyo que lo atravesaba, rara vez utilizado. Pasé mucho tiempo en esa tierra, no porque alguna vez pensara en la herencia, sino porque era el único lugar donde realmente me sentía en paz. Intenté cultivar zanahorias y patatas allí, incluso construí un pequeño invernadero para experimentar con la jardinería orgánica. Compré libros de segunda mano sobre agricultura, estudié técnicas sostenibles e incluso aprendí a hacer compostaje por mi cuenta. Nadie me animó nunca. Y honestamente, nadie se dio cuenta realmente, excepto mi papá. Una tarde me llamó a su habitación, sacó una copia sin sellar de su testamento de un cajón y dijo suavemente: «Te dejo esa pequeña parcela en la que has estado trabajando. No es mucho, pero es suficiente para que sigas haciendo lo que amas. Sé que no eres como tus hermanos, no eres ruidoso, no eres competitivo, pero eres el único que ha amado esta tierra por lo que es, no por lo que vale». No podía hablar. Se me cerró la garganta. Porque la verdad es que solo escuchar algo así, solo ser visto, era suficiente para mí. Nunca necesité mucho. Nunca imaginé tener mi nombre en un pedazo de tierra. Pero mi padre, a su manera silenciosa, me había visto. Y dejó esa tierra como un regalo final. No me jacté de ello. No me apresuré a anunciar ni a hacer un espectáculo de lo que me habían dado. Simplemente me sentí en paz, agradecida. Pero lo que no esperaba era lo rápido que todo cambiaría. Solo unas semanas después del funeral, cuando el abogado leyó el testamento oficial, el ambiente en la habitación cambió. Nunca olvidaré las expresiones en los rostros de mis hermanos, primero curiosos, luego atónitos y finalmente fríos de una manera que me heló. Ese pequeño terreno, el que nunca les había importado, de repente se convirtió en algo que no podían soportar que yo tuviera. No entendí. Realmente no lo entendía. ¿Cómo pudo un regalo tan pequeño dado con amor e intención por un padre convertirse en la razón por la que querían que me alejara de la familia? Más tarde finalmente entendí. No es que quisieran la tierra, era que no podían soportar el hecho de que yo, el hermano menor y tranquilo, el que nunca valoraron realmente, hubiera recibido algo más personal, más sagrado que todo lo demás: la confianza de mi padre. No estaba preparado para la ola de problemas que mi familia estaba a punto de desatar sobre mí. Justo después de que se leyó el testamento, la atmósfera en casa cambió. Silenciosamente, pero con un escalofrío que era imposible de ignorar. Nadie me dijo una palabra, pero sus ojos ya no me miraban como si fuera de la familia. Unos días después, recibí una llamada de mi hermano mayor. Su voz era baja y brusca. «Necesitamos hablar sobre ese terreno. Parece que papá puede que haya cometido un error». Me quedé helado. Había pensado, tal vez quería creer que todos honrarían los últimos deseos de papá, que incluso si estaban molestos, me dejarían quedarme con la tierra. Después de todo, era solo una pequeña parte de la propiedad.
Pero me equivoqué con ellos. No se trataba de que la tierra tuviera valor. Se trataba de lo que representaba, el reconocimiento de papá. Y no pensaban que lo mereciera. Solo unos días después, la familia celebró una reunión, sin decírmelo. Solo me enteré porque un primo, el único que todavía está en contacto conmigo, lo mencionó en voz baja. Estaban tratando de encontrar maneras de sacarme del testamento. Incluso hicieron que un abogado revisara los documentos para ver si había alguna manera de argumentar que papá no estaba en su sano juicio cuando me dejó esa tierra. Pero papá había sido meticuloso, hasta con cada punto y coma. Lo dejó claro. La tierra sería mía, sin disputa, sin condiciones. Cuando no pudieron luchar contra mí con herramientas legales, recurrieron a algo mucho más peligroso: las emociones y la manipulación. Mi segunda hermana, con la que solía estar muy unida como una segunda madre, me llamó de repente, su voz temblando. «Querido A», no sé qué escribió papá en el testamento, pero el otro día me dijo que quería que la tierra se quedara en la familia, no ser dividida. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Me quedé en silencio. Luego llegó mi tercer hermano. Nos sentamos a tomar café y él trató de actuar cálido, fraternal. Luego deslizó una carpeta por la mesa y dijo: «Solo firma esto. Todavía te quedarás con la tierra, pero compartiremos la propiedad. Papá se ha ido, pero lo que importa es que nos mantengamos unidos como hermanos». Y quería creerle. De verdad lo quería. Quería creer que solo estaban de duelo, confundidos, sin pensar con claridad. Pero cuando me negué a firmar, su expresión cambió. Su rostro se oscureció. Arrojó la carpeta al suelo, se levantó y dijo bruscamente: «No me culpes si ya nadie te ve como el hermano menor». Y eso fue todo. Desde ese día me volví invisible en mi propia familia. No más invitaciones a reuniones familiares. No hay llamadas para las fiestas, no hay deseos de cumpleaños, no hay mensajes. Nada. Un primo me dijo sin rodeos: «Te ven como un traidor. No elegiste a la familia, elegiste esa maldita tierra». Pero elegí cumplir mi promesa con papá. No vendí la tierra en la que confiaba. No por presión, no por palabras dulces con bordes afilados, y definitivamente no por miedo. No empecé una guerra, pero cuando empezaron a mirarme como al enemigo, por simplemente aferrarme a lo que era correcto, lo entendí. Esta pelea nunca fue realmente por la tierra. Era cuestión de ego. Su ego. La parte de ellos que no podía aceptar que papá me hubiera dado algo de valor, porque en sus mentes, él siempre les pertenecía solo a ellos. Pensé que el silencio y el desprecio eran las armas finales que usarían para presionarme a renunciar a la tierra. Pero resultó que eso era solo el calentamiento. Un retiro para prepararse para algo mucho más brutal. Amenazas, manipulación, luego violencia abierta y asesinato de carácter. Aproximadamente 3 meses después de que me negué a firmar los documentos de transferencia de propiedad, comencé a recibir mensajes anónimos. Al principio eran vagos, como «No intentes quedarte con lo que no te pertenece». Pero luego se volvieron más directos, más agresivos. «¿Quieres quedarte con la tierra? Espero que también puedas conservar tu vida». Llevé los mensajes a la policía. Pero sin pruebas claras de identidad, todo lo que podían hacer era presentar un informe. Aún así sabía quién los había enviado. Reconocí ese tono. Era la misma voz que mi hermano mayor usaba conmigo cuando era niño, y me negaba a hacer lo que él quería. No era extraño. Era familia. Pero no se detuvo ahí. Una tarde, mientras regaba el pequeño jardín en mi terreno, un camión que no reconocía se acercó a toda velocidad. Sus faros me deslumbraron. Antes de que pudiera reaccionar, una gran roca voló por el aire y se estrelló contra la cerca cerca de donde estaba, seguida de un grito: «Esta es tu última advertencia». Luego la camioneta aceleró, levantando una nube de polvo y dejando mi corazón latiendo violentamente en mi pecho. Tenía miedo, verdaderamente asustada. Pero el miedo no significa rendirse. Instalé cámaras
cambié las cerraduras, informé todo de nuevo. Y esta vez empecé a documentarlo todo. Cada mensaje, cada llamada, cada vez que alguien coincidentemente aparecía cerca de mi casa. También le conté a algunos amigos cercanos, por si acaso algo llegara a pasar y no pudiera hablar por mí misma. Y cuando se dieron cuenta de que no podían asustarme para que me rindiera, cambiaron sus tácticas: atacar mi reputación y dignidad. Empecé a escuchar rumores, que estaba en drogas, que una vez robé dinero de mi madre, una mentira absoluta. Algunos incluso dijeron que falsifiqué un testamento para robarle la tierra a mi padre. Estos susurros se extendieron por cada rincón de nuestro pequeño pueblo, el tipo de lugar donde un rumor puede matar a alguien lentamente, pero más a fondo que cualquier cuchillo. Fui al mercado y los vendedores me rechazaron. La gente susurraba mientras pasaba. Algunos me miraban con puro asco, como si fuera un niño desagradecido o un mentiroso sinvergüenza. ¿Y la parte más dolorosa? La mayoría de esos rumores fueron iniciados por ellos, las mismas personas a las que solía llamar familia. Hubo momentos en los que quise levantar el teléfono, pedir una reunión y ponerlo todo sobre la mesa, preguntar por qué se rebajaban tanto por un pedazo de tierra que ni siquiera les importaba antes. Pero entonces recordé los ojos de mi padre. Esa voz tranquila y firme cuando me entregó el testamento. No tienes que hacer nada. Solo vive con la conciencia tranquila. Así que me quedé en silencio, sin explicaciones, sin represalias, porque me di cuenta, una vez que alguien está dispuesto a retorcer la verdad, también está dispuesto a romper a cualquiera que se interponga en su camino. Ya no tengo miedo, porque ya perdí lo único por lo que luché con más fuerza para mantener. Una familia que una vez creí que era real. Han pasado 2 años desde el día en que me convertí en el expulsado por mi propia familia. Todo porque me atreví a aferrarme a algo que mi difunto padre me dio con total confianza. 2 años no es mucho tiempo en la vida de una persona, pero es tiempo suficiente para erosionar la fe, despojar a las personas de sus verdaderos yoes y poner a prueba los límites de la resistencia de uno. He pensado en rendirme, muchas veces, no porque sea débil, no porque sea frágil, sino porque hubo noches en las que me senté solo en ese pedazo de tierra que debería haber sido un símbolo de paz. Sin embargo, se convirtió en el blanco de miradas juzgadoras, susurros crueles y maldiciones silenciosas. Y en esos momentos, a menudo me preguntaba, ¿vale realmente la pena esta tierra? Pero cada vez veía a mi padre de pie junto a la vieja cerca de madera, con su sombrero desgastado, su mirada pensativa siguiendo cada fila de tierra que araban. Escucharía su voz desde la última vez que apoyó su mano en mi hombro, hablando lenta pero firmemente. Creo en ti. Esta tierra. No la dejé atrás porque sea valiosa. Lo dejé porque encaja en tu corazón. Ese recuerdo se convirtió en mi ancla en la tormenta que es mi familia. Durante los últimos 2 años he vivido casi completamente sola. Los que alguna vez me llamaron hermana, sobrina o amiga, todos me han dado la espalda. Reparé la vieja cabaña en la tierra con mis propias manos y la convertí en un hogar temporal. Cultivo verduras, crío gallinas. Me he enseñado a vivir de manera simple y autosuficiente. No para demostrar nada, pero para proteger el último pedazo de alma que mi padre dejó atrás. Pero no se han rendido. He visto a extraños merodeando cerca del límite de la propiedad a altas horas de la noche. Una vez esparcieron paja ardiente cerca de mi jardín. Una advertencia. Pero ya no llamo a la policía. Solo me quedo quieto, apago el fuego en silencio y vuelvo adentro para cerrar la puerta. Porque ahora entiendo. El silencio no es debilidad. Es la elección de alguien que se ha acostumbrado al puñal en la espalda. No he tomado represalias. No he presentado cargos ni he intentado luchar en los tribunales. No porque sea noble, sino porque creo. Cualquier cosa construida sobre la codicia y las mentiras eventualmente se desmoronará por sí sola. No necesito mover un dedo. De vez en cuando me encuentro con algunos de ellos.
en el mercado, la gasolinera, la oficina de correos. Algunos me miran, luego rápidamente desvían la mirada. Otros bajan la cabeza. Algunos simplemente fingen que no estoy allí. Pero nadie dice hola. Nadie dice una palabra. En sus ojos, soy un traidor a la sangre. Pero en mi corazón, ya se han convertido en extraños. Personas que rompieron algo sagrado por un pedazo de tierra que ni siquiera les importaba antes. Y aún así, conservo la tierra. He plantado más árboles. He abierto un pequeño espacio de jardín orgánico donde los niños del barrio pueden venir y aprender. Lo llamo la tierra de papá. No para presumir, pero para recordarme. Incluso si todo el mundo me da la espalda, hubo una vez alguien que vio el verdadero valor dentro de mí y eligió dejar su regalo más preciado al niño en quien nadie más creía. Nunca lo dejaré. No porque necesite la tierra, sino porque necesito aferrarme a lo que queda de él y lo que queda de mí, después de que mi familia intentara quitarme todo. Quizás lo más difícil de aceptar en los últimos 2 años no fue el aislamiento, las amenazas o incluso los rumores crueles. Fue la verdad de que alguna vez creí que eran familia, tan ingenuamente. De niño solía pensar que la familia era el lugar más seguro del mundo, un lugar donde, incluso si todo el mundo te daba la espalda, siempre habría brazos abiertos esperándote. Pero a medida que fui creciendo, llegué a entender. A veces, la sangre no significa amor, y las personas que comparten el mismo apellido no siempre comparten el mismo corazón. 2 años me dieron tiempo para reflexionar sobre cada palabra, cada mirada, cada acción que alguna vez me habían mostrado. Y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta. Tal vez mi padre vio esto hace mucho tiempo. Tal vez me dio ese terreno no solo porque sabía que me encantaba, sino porque quería preservar una parte de su legado en un lugar donde realmente se valorara, no se negociara, no se dividiera, no se usara para medir el valor de alguien. Con el tiempo quedó claro. Mi familia no estaba lamentando la pérdida de tierras, sino la pérdida de poder. El hecho de que alguien como yo, callada, pasada por alto, fuera la persona en la que nuestro padre confiaba, era algo que simplemente no podían aceptar. Porque si yo era digno de algo, entonces toda la jerarquía que habían construido dentro de la familia comenzaba a desmoronarse. Solía ser el más inútil de los menores, el soñador no anclado en la realidad, el que solo habla con las plantas. Y sin embargo yo, la que nunca escucharon, fui la que papá eligió para darle la única parcela de tierra que tenía un significado personal en su testamento. No era la pieza más grande, pero fue el que se eligió con el corazón, y por eso estaban dispuestos a destruir una relación que abarcaba más de 30 años, solo para recuperar un símbolo de reconocimiento que nunca les fue dado. A menudo me pregunto, si mi padre estuviera vivo, ¿qué diría si viera todo esto? Creo que estaría destrozado, no por mi dolor, sino porque la familia que pasó una vida construyendo se había hecho añicos, por la codicia y el ego. He aprendido a soltar, no de la tierra, sino de la ilusión de que le debo perdón a alguien solo porque compartimos la misma sangre. Ya no me siento enojado, solo triste. Triste por aquellos que eligieron el resentimiento y la ambición en lugar de aferrarse a un rayo de amor. Ahora, cuando salgo a mi tierra cada mañana y respiro el aire fresco, ya no hay amargura en mi pecho. Solo gratitud, porque a través de todo el dolor finalmente vi quién realmente estuvo a mi lado, y quién era simplemente una sombra de un viejo recuerdo. La familia para mí ahora no se trata de sangre, se trata de amabilidad, se trata de una confianza que no es condicional. Tal vez perdí una gran familia, pero me mantuve fiel a mí mismo, y para mí esa es la mayor victoria, porque al final he aprendido. La sangre puede crear una familia, pero solo la lealtad y el carácter pueden mantenerla unida, y lamentablemente eligieron cambiar eso por un pedazo de tierra que nunca merecieron en primer lugar.